Nosotros vamos a ver hoy este tema que tiene que ver con el sufrimiento en forma de cruz. La semana pasada vimos lo que es un amor en forma de cruz y decíamos que la cruz, por así decirlo, es un acto de amor, es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Y cuando Cristo quiso definir el amor, dijo, esto es el amor, aquel que entrega su vida. Es decir, que la cruz y el sacrificio hecho por nosotros en la cruz es lo que realmente el verdadero amor significa. El amor, desde el punto de vista de Dios, es un tipo de muerte a nosotros, a nuestras preferencias, a nuestras prerrogativas, a nuestros deseos. Cuando amamos, estamos dispuestos a sacrificar algo en pos o en beneficio del objeto amado. Y el verdadero amor es eso precisamente, lo vemos en la cruz. Si nosotros nos preguntábamos la semana pasada, si nosotros amábamos de manera sacrificada a otros, si realmente habíamos amado en algún momento a alguien de esa forma, y si no lo hemos hecho, pues al final de la sesión de la semana pasada le pedíamos perdón al Señor por nuestro amor deficiente, no solamente a los demás, sino también a Él mismo. Nuestro amor deficiente, poco sacrificado, un amor egoísta, un amor que tiende a buscar lo suyo. Y le pedimos a Dios que nos diera un amor más orientado hacia Dios y hacia los demás. Un amor que se parezca al de Cristo expresado en la cruz. Pues bien, la cruz no solamente le da forma al amor y a la forma como nosotros manifestamos el amor. La cruz se supone también que le dé contenido, significado y propósito a nuestro sufrimiento. Y por eso hemos titulado la noche de hoy, o este tema en la noche de hoy, el sufrimiento en forma de cruz. Hay muchas cosas que yo estoy seguro que muchos de los que estamos escuchando va a ser una revisión, porque el sufrimiento es un tema que se ha hablado mucho. Hay libros escritos acerca del sufrimiento. En nuestra propia iglesia se han dado diversos cursos acerca del sufrimiento. Recuerdo uno que dimos hace un tiempo que se llamaba Cómo sufrir bien. O sea, cómo sufrir de una manera apropiada, bíblica, de una manera que glorificara a Dios. Y digamos que hay algunos elementos de algunos de esos contenidos en esta sesión, pero combinados de una manera distinta para hacer de la cruz, por así decirlo, la referencia básica de cómo debe la cruz darle contenido, como decía, y propósito a nuestro sufrimiento. Esto que voy a mostrar ahora es una realidad. El libro de Job, quizás algunos conocen este pasaje, no sé si todos lo conocen, pero en uno de los discursos de uno de los amigos de Job, de Elifaz, él hace esta declaración. Dice, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota del infortunio de la tierra, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. La primera parte, el versículo 6, básicamente Elifaz le está diciendo a Job en su discurso, en su reflexión, cuando vio a Job totalmente destruido físicamente y familiarmente y económicamente, y vino hasta cierto punto a consolarlo, pero en el versículo 6 él le decía, bueno, de algún lado viene esta aflicción, Job, no viene del polvo, no viene del infortunio de la tierra. En ese momento el entendimiento de Elifaz es que el sufrimiento de Job obedecía a un pecado o a pecados en su vida, razón por la cual Dios lo había sometido a este enorme sufrimiento. Nosotros sabemos que eso no es así. Esa es una mala teología de Elifaz. Por lo tanto, ese versículo 6 lo vamos a descartar como teología sobre el pecado y del sufrimiento. El sufrimiento no siempre obedece a un pecado en mí, no siempre, y no era el caso de Job. Por lo tanto, ese versículo 6 no se aplicaba a Job, pero el versículo 7 sí es una verdad. Porque esa verdad está corroborada en otros pasajes de las Escrituras. Es que el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Las chispas del fuego, ¿verdad? Las chispas de una candela, como decimos aquí,
de algo que está encendido. Las chispas naturalmente tienden a elevarse de manera natural, no hay que procurar que se elevan solas. Esa es la naturaleza de la chispa, su peso es menor que el aire y entonces se eleva hacia arriba. Así de natural como las chispas suben hacia arriba, así de natural es que el hombre viva en aflicción y enfrente aflicción en su vida. La Biblia afirma en múltiples pasajes que la aflicción, el dolor, la tristeza, la congoja, todo lo que implica la desdicha, es una realidad humana, es algo que todos enfrentamos de una u otra manera. Y es natural, según este pasaje, es natural, así como las chispas y el fuego suben, así de natural es que todos enfrentemos uno u otro tipo de sufrimiento en mayor o menor grado. Todos lo enfrentamos. No es algo raro, no es algo extraño, no nos debe sorprender. Es algo normal en este mundo tal cual está en este momento. Algo similar, dice Jesús en Juan 16:37, es algo similar a lo que acabamos de leer y explicar. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Él le acababa de dar un discurso acerca de lo que él era, de su gloria, de cómo él era con el Padre y demás. Y luego le agrega, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ese es el pasaje que la Biblia de las Américas dice, aquí en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo quise traer de la Nueva Traducción Viviente porque añade pruebas y tristezas. Hay una combinación. La aflicción es precisamente eso. Son situaciones que afligen el corazón porque son desafiantes, pruebas, y producen tristeza, es el corazón afligido. Y fíjense que dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesús está anunciando que sus discípulos van a enfrentar, los discípulos que estaban con él en ese momento y nosotros detrás, vamos a enfrentar diferentes pruebas y tristezas a lo largo de la vida, de diferentes, como ya dije, tipos y gravedades. Entonces es una realidad que el ser humano enfrenta el sufrimiento, la tristeza y todo lo que ello implica. Dicho eso, entonces, yo quisiera presentar una forma de nosotros clasificar el sufrimiento que experimentamos. Es una manera, hay múltiples maneras de clasificarlo, pero esta es una propuesta para nosotros entender como las diferentes categorías de sufrimiento que nosotros podemos experimentar. Hay un tipo de sufrimiento que es producto de mi pecado. Personajes que pueden ser ejemplos de esto es David y Jonás. El efecto de este pecado o de esta prueba, de este sufrimiento, es culpa, vergüenza, conflictos, ansiedad. Como ustedes saben, como nosotros sabemos, David, el rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, pero era un hombre también pecador y caído como todos nosotros. Y la situación, digamos, moral y de pecado más conocida de la vida de David fue la situación que él vivió con Betsabé, la madre de Salomón, y su esposo Urías. La palabra claramente nos dice que David vio a esta mujer bañándose, se interesó en ella, la mandó a buscar, se sintió atraído hacia ella y digamos que armó un complot, y más que un complot, armó una estrategia para sacar del matrimonio al esposo de esa mujer y conspiró para matarlo y lo mató. No lo mató él, pero mandó al general, porque este hombre era un soldado, Urías, que lo pusiera en el frente de la batalla, donde la batalla arreciaba más fuerte para que muriera. Entonces David primero sintió deseo por una mujer ajena, lo cual viola claramente el 10º mandamiento. Luego adulteró con ella, lo cual viola otro de los mandamientos. Cometió asesinato, violentó otro de los mandamientos. Dijo mentiras, violentó otro de los mandamientos. Y digamos que deshonró a Dios, lo cual viola los 4 primeros mandamientos, que trata
digamos resumidamente, de amar a Dios por encima de todas las cosas. David pecó gravemente, como nosotros también lo hemos hecho en otras ocasiones de diferentes maneras. Producto de ese pecado, David enfrentó múltiples consecuencias, duras, difíciles. La primera fue que el hijo de esa relación, el primer hijo de esa relación, luego nace Salomón, pero el primer hijo de esa relación, cuando tenía aproximadamente 1 año, muere, enferma y muere. Luego de eso, los hijos de David, Dios le dice, la espada nunca se apartará de tu casa y lo que tú hiciste en privado, yo lo haré en público contigo. Y luego entonces, dentro de la misma familia de David, un hijo de David viola a una hermana de David, a una hija de David. Eran hijos de dos madres diferentes. Y luego Absalón persigue a David para matarlo y Absalón, digamos que irrespeta a su padre tomando mujeres que eran de David. Todo eso fue un enorme y gran sufrimiento para David. Y todo eso era producto de su pecado, producto de lo que él decidió hacer. Jonás, también tenemos un ejemplo en el libro de Jonás, como Jonás, cuando Dios lo llama a ir a Nínive a predicar arrepentimiento, pues Jonás dice, no, yo no voy para allá, y toma otra dirección, y Dios entonces produce una gran turbulencia en el barco que él iba, y pues él luego dice que la turbulencia se debe a él. Él sintió de alguna manera, Dios le hizo saber que de alguna manera se debía a él. Los marineros lo tiran al mar, entonces ahí lo recoge un pez, nos dice la palabra, y lo vomita en Nínive, que era donde él tenía que ir. Luego en Nínive él no quiere predicarle a los ninivitas, le predica, los ninivitas se arrepienten, él se aira y se irrita con Dios. Por eso, porque Dios perdona, y luego él se sienta debajo de un árbol a descansar en el desierto, y Dios le seca el árbol, y él se irrita con Dios y se enoja con Dios y le pide a Dios la muerte. Jonás también enfrentó dificultades, conflictos, vergüenza, culpa, producto de su pecado. Y nosotros también, en nuestro caminar, hay muchos sufrimientos en nuestra vida que se producen precisamente porque hemos pecado. Porque hemos pecado. El hombre, por ejemplo, casado, que decide no hacer caso a las recomendaciones bíblicas de amar a su mujer como Cristo amó la iglesia, y en lugar de ser un siervo en su casa, él lo que es, él es un jefe, un dictador, un tirano en su casa, hacia su mujer y hacia sus hijos, pensando que eso es control de la casa, que eso es liderazgo, y lo que hace es pisotear a su esposa y a sus hijos. Va a enfrentar consecuencias de conflicto, rebelión, desafecto de diferentes tipos y diferentes grados. La mujer también, que decide ignorar las recomendaciones bíblicas de atender su casa y de hacer las cosas como Dios entiende que debe hacerla, pues también va a enfrentar consecuencias. El hombre o la mujer que deciden hacerlo mal hecho con el dinero y tener una economía financiera, un manejo financiero más obedeciendo a sus propios deseos y no a las prioridades que deben tener como familia en su manejo financiero, como mayordomos que son, esa irresponsabilidad financiera los va a llevar a diferentes consecuencias y sufrimientos. Cuando yo decido decir una mentira, cuando yo decido ofender a otro porque me ofendieron primero a mí, cuando yo decido guardar el resentimiento porque alguien me ofendió y yo no quiero ahora perdonar, o no, digo yo, pienso yo, no puedo perdonar. ¿De cuántas otras maneras nosotros podemos fallarle a Dios y estar pecando? Y producto de ese pecado, precisamente, estar sufriendo producto del pecado. Ahí yo podría extenderme, y ustedes, yo les recomiendo que sigamos pensando de qué maneras en algunas ocasiones nosotros sufrimos porque nos lo hemos buscado. Nos lo hemos buscado. Ahora, una anotación importante teológica en este caso es que cuando David enfrenta las consecuencias de su pecado, y cuando un hijo de Dios enfrenta las consecuencias de su pecado, él no está recibiendo el castigo de Dios por su pecado, porque el castigo de Dios por el pecado de ese hijo de Dios cayó sobre Cristo. El libro de Romanos, en su capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación para aquellos que son de Cristo Jesús.
para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, o sea, mi consecuencia del pecado cometido, la consecuencia de un pecado cometido, no es una condenación o un castigo o una paga de Dios por lo malo que hice. Porque ya Cristo llevó mis condenas y mis pecados y mis consecuencias, por así decirlo, mi pago en la cruz. Estas consecuencias son más bien la amorosa disciplina de Dios transformando mi corazón a su imagen. Entonces eso es muy diferente cuando yo sufro por mi pecado y yo entiendo que es Dios que me está castigando o yo entiendo que es Dios que me está entrenando y disciplinando. Eso es un entendimiento muy importante. Ese es el primer tipo de sufrimiento que nosotros podemos experimentar, producto de nuestro pecado. Revisemos nuestras vidas, revisemos nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestros problemas con las personas, nuestros problemas financieros, nuestros problemas de diferente naturaleza y preguntémonos, ¿hay algo en lo que yo pudiera enderezar mis caminos? No para que Dios me deje de castigar, sino para que yo pueda disfrutar de la bendición de hacer las cosas como la palabra de Dios instruye. El segundo tipo de sufrimiento es que algunos enfrentamos un sufrimiento por nuestra rectitud. Nosotros leemos que Pablo, Jeremías, Moisés, el mismo Jesús enfrentaron diferentes aflicciones precisamente por vivir una vida recta. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que los que quieren vivir piadosamente para Cristo serán perseguidos. Él mismo dice en el versículo anterior, qué grandes persecuciones sufrí, le dice a Timoteo. Pablo tiene un pasaje donde recopila todo lo que él ha experimentado y uno se queda con la boca abierta. Fue azotado, naufragó, quedó a la expensa de los judíos, a expensa de los gentiles, viajó por lugares peligrosos, estaba sujeto a robos, a fieras, en fin, Pablo sufrió llevando el evangelio y sufrió intrigas de parte de sus contemporáneos por el hecho de que él predicaba el evangelio. Claro, eso es una bienaventuranza según Mateo 5, es una bienaventuranza los que sean perseguidos por el nombre de Jesús. Pero yo puedo estar sufriendo también por ese motivo. Y si es así, bienvenido sea el sufrimiento. Si es así, no hay nada que corregir. Ahora, lo que tengo que cuidarme es del resentimiento que quizás mi corazón alberga cuando yo soy calumniado o traicionado o perseguido precisamente porque estoy haciendo las cosas bien. Mi corazón tiende al resentimiento y a la venganza producto de un sufrimiento de mi rectitud. Un tercer tipo de sufrimiento que nosotros podemos experimentar es por el pecado de otros. Todo ser humano puede experimentar esto. Ahí puse en lugar de un personaje todo ser humano. Bueno, nosotros podemos experimentar crímenes, robos, intrigas, pleitos, fruto de que vivimos en un mundo caído y fruto de que cada corazón tiene inclinaciones pecaminosas y egoístas. Y a veces algo que otro hizo. Imagínense lo que pasa por la cabeza de un padre cuya hija o cuyo hijo es víctima de un hombre borracho que va manejando y tiene un accidente y uno de sus hijos fallece. Yo recuerdo hace unos años estando en Chicago estudiando, un compañero, de hecho estaba al lado mío en un día y al otro día teníamos una sesiones diarias porque era un módulo. Al otro día yo no lo veo y entra, creo que el director de la carrera o el director de esa materia, el profesor de esa materia, e informa que este joven hombre que estaba al lado mío el día anterior, ese día que no había ido, sucede que un conductor ebrio había atropellado a uno de sus hijos y había fallecido. El pecado de otros nos puede llevar a un profundo sufrimiento. Imagínense también una persona que sufre una enfermedad y queda en condición de inmóvil o inhabilitada por una negligencia médica, por una irresponsabilidad médica.
Gente que muere incluso porque no se le dio la atención adecuada, porque no le pusieron atención. Un cuarto tipo de sufrimiento es por el pecado de Adán. Todo ser humano, y aquí quiero incluir todo lo que hemos dicho, puede decirse por el pecado de Adán, pero yo quiero referirme específicamente a los desastres naturales, a la muerte misma y a las enfermedades. O sea, lo que pasó en el Edén, en Génesis 3, afectó toda la creación. Dios le dice a Adán, al final del capítulo 3, maldita es la tierra por tu causa. Y el trabajo entonces ahora es tedioso, complicado, y todo ser humano enfrenta la muerte sin excepción. La tasa de letalidad de la pandemia de la muerte es 100%. Todos vamos a morir y es un recordatorio de que todos somos pecadores. Todos tenemos enfermedades de uno u otro tipo. Y eso es producto del pecado de Adán. Y por último, hay muchos que le toca sufrir sin razón. Puse entre comillas porque es sin razón aparente. Ahí tenemos a Job y a muchos otros. Y digo que se solapa, el efecto se solapa con los anteriores, porque Job sufrió producto de la naturaleza. Vemos en los primeros capítulos que un viento tumbó la casa donde estaban sus hijos. Ese viento fue controlado por Satanás, permitido por Dios. Job sufrió ladrones, o sea, por el pecado de otros. Job sufrió enfermedades en su cuerpo, lo cual es producto del pecado de Adán. No tenemos evidencia, por lo menos en el libro de Job, que él estaba sufriendo alguna de esas cosas por el pecado de él propio. Él era un hombre pecador, era un hombre justo, llamado por Dios como justo, pero no era perfecto. Pero lo que le vino, no le vino por ningún pecado personal específico, le vino sin una aparente razón. Nosotros ahora que podemos leer retrospectivamente sabemos que había un conflicto cósmico entre Satanás y Dios que llevó a Job a ser el centro del ataque satánico. Entonces todas estas manifestaciones o tipos de sufrimiento son las que nosotros enfrentamos. Ya yo dije, todo el sufrimiento es inevitable, es algo que vamos a enfrentar en la vida. Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicción. Y ya sea por mi pecado, o por mi rectitud, o por el pecado de otros, o por el pecado de Adán, o sin razón alguna, yo me encontraré sufriendo en algún momento de mi vida, en mayor o menor medida. El sufrimiento, hermanos, golpea el corazón de nuestro sentido de significado y propósito. Para quienes enfrentan el dolor, la depresión, el abuso, la opresión, la injusticia, la enfermedad o el dolor crónico, el sufrimiento puede plantear algunas de las preguntas existenciales más difíciles, no solo acerca de si la vida es buena, sino sobre si vale la pena vivirla. Yo pudiera pasarme aquí la noche describiendo una y otra situación en la que, humanamente hablando, uno dice, ¿para qué esa persona está viva? Una y otra historia pudiera darle para hacer esa pregunta. Inmediatamente pasa una tragedia, un desastre en mi vida o en la vida de muchos. Uno dice, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Por eso golpea nuestro sentido de significado y propósito. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando pasó un tsunami en Asia que dejó 250,000 muertos. En un solo día, 250,000 personas fallecidas. Ahí habían sin duda personas cristianas, ahí había sin dudas hijos de Dios, ahí había gente pobre, rica, de toda clase social. Uno dice, ¿pero por qué? Inmediatamente la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué se produce esto? Viene a nosotros y cuestiona el significado que puede tener un evento como ese, y cuestiona el significado de la vida y la lógica y la sensatez del manejo universal de Dios. Para muchos es difícil conciliar el hecho de que Dios es bueno con esta realidad presente del sufrimiento y la aflicción en la vida en el mundo, pero en la vida de nosotros también. Es difícil conciliar el hecho de que Dios es bueno y es poderoso y al mismo tiempo yo sufro de una u otra manera o veo tanto sufrimiento, tanto dolor. Como yo oí a alguien decir en una ocasión que si de él dependiera, él cancelara a Dios.
porque muy mal que está haciendo su trabajo. Hablando precisamente del desorden y la irracionalidad que él, desde su punto de vista, veía en las cosas del mundo. Y esto ha sido algo tan general que todos a través de la historia han lidiado con esta situación del sufrimiento y de cómo lidiar con él. Los filósofos griegos de hace muchísimos años, de miles de años hacia atrás, pues lidiaron todos los tipos de filósofos lidiaron con esto. Y hoy en día también tenemos filósofos más modernos que lidian con esto, de cómo responder a esta realidad inevitable del sufrimiento en la vida de todo el mundo. Hay un conocido filósofo de nombre Aristóteles, quizás uno de los más conocidos, él y Platón son de los más conocidos. La recomendación es evítalo. La recomendación de la filosofía aristotélica es evítalo lo más que tú puedas. Él decía, si tú naciste en una mala familia, o eres deformado o feo, o vivías solo o sin hijos, pues es difícil que tú seas feliz. En esa filosofía, Aristóteles llamaba a la gente a un tipo de resignación, por un lado, pero no solamente una resignación, sino a tratar de evitar todo lo que produjera sufrimiento, porque para él el sufrimiento hacía que la vida palideciera, hacía a la vida sin sabor, deslucía la vida desde el punto de vista aristotélico, y esa es una idea que muchos de nosotros tenemos, es una idea natural. Para muchos de nosotros el dolor desluce la vida, hace que la vida resulte insatisfactoria para muchos. Pero ese era el planteamiento aristotélico, evítalo. Había un grupo de filósofos que eran los cínicos, que ellos planteaban una desconexión. Su recomendación era desconéctate. El sufrimiento venía por valorar las cosas incorrectas y no la virtud. Quizás un equivalente moderno de los cínicos pudieran ser los budistas, donde los budistas entienden que el problema del sufrimiento en la humanidad es que nosotros deseamos demasiadas cosas. Entonces ellos tratan de liberarse de los deseos, del deseo de tener posesiones, del deseo incluso de tener una carrera, incluso del deseo de tener una familia. El budista extremo o el cínico extremo puede llegar a la indiferencia total hacia las cosas de este mundo. Y entonces ellos planteaban que en ese estado de no deseo de las cosas, pues bien, pues uno podía encontrar cierta felicidad. Esa es la forma de lidiar con el sufrimiento para los cínicos. Desconéctate. Había otro grupo que eran los epicureos, que su planteamiento era evádelo. Algunas de estas cosas se parecen, pero cuando uno lo lee profundamente, uno ve las diferencias. Estos hablaban de que la plenitud de la vida se logra con la vida contemplativa, y todo lo que evite tu contemplación, incluso el tipo de trabajo que tú haces. De hecho, para los epicureos, esto solamente, la vida buena, la vida feliz, solamente era para los ricos, porque solamente los ricos podían tener una vida contemplativa. De hecho, ellos entendían que los dioses vivían en una bendición total, separado de la creación, y vivían era precisamente contemplando, una vida contemplativa, feliz, sin estar atento a las cosas que afligen y que duelen en esta vida. Entonces era una evasión de la realidad. Es como mira para otro lado. No le ponían atención a su sufrimiento, pero tampoco le ponían atención al sufrimiento de los demás. Eran apáticos. Y por último, un grupo que se llamaba estoicos, o se conocía como estoicos, eran los que planteaban la resignación. Todo ocurre como debe ocurrir, según su entendimiento del orden divino. Lo que no controlamos se acepta. Hay cierta sabiduría en eso. Pero como vamos a ver, el planteamiento cristiano no es una resignación. Es que nuestro sufrimiento tiene propósito y significado. Pero ellos decían, bueno, esto no tiene ningún propósito, ningún significado. Acéptalo, lo que tú no puedes controlar, acéptalo.
Dale para adelante, no piensa en eso y acepta lo que la vida te ponga por delante, porque eso es lo que debe ocurrir. Ellos entendían que había una especie de providencia que hacía que las cosas cayeran en su lugar y que bueno, que todo el mundo tenía que aceptar esas cosas. Fíjense cómo todas estas propuestas están hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos nosotros al movimiento, o más que el movimiento, a la tendencia actual de si hay algo que me aqueja, que me afecta, yo lo ahogo con entretenimiento, jugando videojuegos, viendo series, viendo redes sociales, o con drogas, o con alcohol, o con variedad de cosas? Hoy en día muchas de estas filosofías de desconexión, de evitar, de resignarme y demás están presentes en la forma en la que nosotros vivimos. A veces están en movimientos religiosos, pero a veces son sencillamente formas de pensar de la gente. Me desconecto y ya. No quiero pensar en eso y ya. ¿Y qué hago? Bueno, me sumerjo en una realidad que me transporta. Ahí están todos los... Dicen que esta es la generación más medicada de la historia. Yo creo que es así. Más drogada, que vive precisamente buscando formas de desconectarse de su realidad. Esto está presente y sigue siendo lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero la filosofía se quedó corta. Estos filósofos intentaban protegerse del sufrimiento, desprendiéndose y negando la realidad del sufrimiento, que realmente es lo que parece ser, es malo. Pensar de manera diferente no era la mejor opción, era la mejor opción que ellos podían ofrecer. O sea, piénsalo de manera diferente. Aristóteles decía, bueno, tú no lo puedes evitar, los otros decían, resígnate y demás. No era seguro para ellos reconocer el sufrimiento por lo que es, por lo que no tenían ninguna razón para esperar algo mejor. Era como un enfrentamiento del sufrimiento sin esperanza. Esto es lo que hay y ve a ver cómo tú lo resuelves, ve a ver cómo tú lidias con él, porque realmente tú no puedes cambiar eso. Tú ve a ver cómo tú lidias con él. Unos decían la vida contemplativa, otros decían evítalo, otros decían desconéctate. Era así. Y es así que está manifestado hoy en día en diferentes formas de abordar el sufrimiento. Pero ¿qué nos dice la cruz? Y aquí ya entramos en lo que es la materia de nosotros en esta noche. ¿Qué nos dice la cruz acerca de nuestro sufrimiento? Yo quisiera presentar 6 cosas, 6 aspectos o verdades que la cruz nos comunica acerca del sufrimiento en este mundo. Y es mi oración que esto sirva de esperanza, de estímulo, de consuelo, de descanso para muchos de nosotros y para otros que puedan escuchar. En primer lugar, la cruz dice que le importamos a Dios y que Él sufre con nosotros en este mundo caído. Para algunos de los filósofos que tenían una visión deísta del mundo, o sea, que pensaban que habían dioses y demás, los dioses, sobre todo los epicureos, los dioses de los epicureos no se conectaban con la realidad. Ellos vivían desconectados del mundo. Lo que pasaba aquí no les importaba mucho. El planteamiento cristiano es totalmente diferente. La realidad cristiana, no más que el planteamiento cristiano, la realidad cristiana es lo que dice Isaías en su capítulo 53. Oigan lo que se dice de Cristo, que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Qué extraordinaria realidad esa. Cualquier tipo de sufrimiento, hermanos, que tú y yo experimentemos, es una forma en la que el mundo caído cae sobre nosotros. Si yo peco, eso es producto de que mi caída me aflige. Si otros pecan contra mí, es que esto me aflige.
Sí, el pecado de Adán que cae sobre mí como los desastres naturales es el mundo caído que cae sobre mí. Lo increíble es que este versículo dice que Cristo, este pasaje dice, que sobre Cristo cayeron nuestras culpas y nuestras iniquidades. Él llevó la carga por nosotros. Dios nos manifiesta a través de la cruz que yo le importo a Dios, que Él se compadece de mí. Su compasión significa literalmente padecer juntos, compasión. Yo me compadezco, yo sufro junto contigo. Y Dios lo que está haciendo en la cruz es eso. Él se somete al dolor y al sufrimiento de la cruz y sufre junto conmigo las consecuencias de este mundo caído. Claro, Él no lo hace simplemente para identificarse conmigo, Él lo hace porque era necesario el sacrificio redentor, el sacrificio sustitutivo. Yo tenía que pagar una pena, una culpa que Cristo paga por nosotros. Por eso dice al final que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. El castigo de mi paz con Dios, el pago de mi paz con Dios cayó sobre Él. Entonces la cruz es como una especie de solidaridad de Dios con nosotros que sufrimos este mundo. Que este mundo cae sobre nosotros. Y Dios me entiende. Dios me entiende en mi sufrimiento y me acompaña en mis sufrimientos. Cristo sufrió cada una de las cosas y experimentó cada una de las cosas que yo podría experimentar en medio de este mundo caído. Me encanta la expresión que Él fue varón de dolores y experimentado en aflicción. Cuando tú y yo estamos en aflicción y venimos a Cristo, venimos a un hombre que sabe de lo que estamos hablando. A un Dios que sabe de lo que estamos hablando. Él fue varón de dolores, experimentado en aflicción. Él tiene mucho de cómo consolarnos. Esa es la primera cosa que nos comunica la cruz acerca de nuestro sufrimiento. El sufrimiento del cristiano no es un sufrimiento en soledad. El Dios del cristiano está con él en el sufrimiento. Y de hecho, el que Cristo haya ido a la cruz y haya hecho esto, me da esperanza de que mi sufrimiento no es para siempre. Porque su sacrificio me da esperanza de gloria. Eso es parte de esta idea del sufrimiento en forma de cruz. ¿Cómo yo voy a sufrir? Bueno, yo sufro acompañado. Yo sufro esperanzado. Esa es la primera cosa y la primera verdad que quería hacer notar. A diferencia de los dioses de Epicureo, ya yo mencioné algo de esto, la Biblia, el Dios de la Biblia no se aleja de las preocupaciones humanas, viviendo en su propia dicha, indiferente. Jesús es la respuesta de Dios al sufrimiento. Dios se hizo humano y siendo plenamente humano sufrió. Dios se sometió a las mismas limitaciones de toda carne que sufría: hambre, sed, fatiga, tentación y muerte. Increíble lo que Dios hizo en Jesús. Pero no solamente eso, sino que la cruz también me dice lo siguiente, que Dios toma nuestro sufrimiento y lo convierte en ganancia espiritual. Nosotros sabemos que la cruz, según Cristo, fue el momento de su glorificación, el momento culmen de su ministerio, de su venida. La razón por la que Él vino es precisamente para morir en la cruz. En un momento dado, Pedro le dice que no vaya a la cruz, que no vaya a Jerusalén. Él dice, bueno, pero para esto yo he venido. Para esto yo he venido. Esa es la razón de mi venida. Dios pudo habernos atendido de otra manera, pero Él tuvo que venir a morir por nosotros porque era necesario el pago en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios pudo tomar la cruz de Cristo y convertirlo en una gran bendición, ¿no podrá Él también tomar mi sufrimiento y convertirlo en una gran bendición para mí? Dios se especializa en esto, en tomar el dolor y convertirlo en una ganancia. Es increíble que nosotros miremos para atrás y veamos la cruz con asombro y gratitud. La cruz era algo horrible en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Hasta el cuarto siglo la cruz era algo horrible. Y Dios lo convierte en el instrumento de redención, porque en la cruz fuimos nosotros sanados.
Por eso es que Santiago puede escribir: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios está en esto de producir o de convertir el dolor en ganancia espiritual. En eso es que Dios está. Mira la cruz, le dolió a Cristo, sí, pero Dios lo convirtió en bendición. Mira tu sufrimiento, te duele, sí, pero Dios lo va a convertir en bendición. Por eso es que Santiago puede decir, bueno, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en esta situación. Entonces, un sufrimiento en forma de cruz es yo sufrir sabiendo que Dios lo ha de convertir en ganancia espiritual para mí. Me encanta esta frase de John Piper en un comentario acerca de Job. Dice lo siguiente: la enseñanza de Eliú, que era uno de los amigos de Job, era el último amigo de Job, el más joven. La enseñanza de Eliú entonces es que la aflicción sensibiliza al justo con relación a su pecaminosidad remanente y le ayuda a odiarla y a renunciar a ella. El sufrimiento abre los oídos de los justos. El salmista dijo lo mismo en el Salmo 119:71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Oigan esta frase. Hay dimensiones de piedad que los justos solo pueden aprender mediante la aflicción. Hay materias, o más bien hay verdades y hay aprendizajes que solamente se logran con cursos avanzados en aflicción. Eso es lo que está diciendo el comentario. Y la base de ese comentario evidentemente es el Salmo 119. Bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos. La aflicción tiene el poder de abrir nuestros oídos espirituales y de afinar nuestra comprensión de lo que nos está ocurriendo. De alguna manera la bonanza me embota y pierdo el filo de la comprensión espiritual de la vida. Pero la aflicción me coloca en una posición de atención y alerta acerca de verdades espirituales que yo no conocería ni vería a menos que yo no esté en esa aflicción. Qué glorioso es saber que Dios toma nuestro sufrimiento y lo convierte en ganancia espiritual. En ese sentido, el sufrimiento entonces no es solamente inevitable, como dijimos hace un momentito, es que es necesario, es que de no ser por Él hay cosas que nosotros no aprenderíamos, hay niveles a los que no llegaríamos. Por eso es que Santiago dice, ténganlo por sumo gozo. Es que esto es así, es que si no, no se produce lo siguiente. Tercera verdad que quiero compartir es que la ganancia espiritual nos puede producir gozo a pesar del sufrimiento. Nosotros pensamos, bueno, el sufrimiento duele, sí, pero ¿y cómo experimento gozo? Porque la vida cristiana es una vida de sumo gozo, dice Santiago. Dice el libro de Filipenses, constantemente Pablo dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo yo experimento gozo si estoy sufriendo de manera crónica, sistemática, una situación? Bueno, hay que tener ojos para poder ver los motivos del gozo. Miren cómo Hebreos 12:2 lo presenta acerca de Jesús. Dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Oigan ahora, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Eso es glorioso. Es glorioso pensar que hay un gozo detrás de cada prueba. Las pruebas de Dios, hermanos, no son arbitrarias, son diseñadas para producir un resultado. Y en el resultado es que yo encuentro el gozo. Cuando Dios me aflige con algo, yo me pregunto, ¿qué está haciendo Dios en mí? No, qué mal que me está pasando esto, no, ¿qué está haciendo Dios en mí?
De tal forma que yo pueda decir, bueno, si esto me hace un hombre más confiado en Dios, si esto me hace un hombre más enfocado en su palabra, si esto me hace un hombre menos materialista, si esto disminuye mi orgullo o mi egoísmo, si me hace un hombre más humilde, si me hace un hombre más puro, bienvenido sea. Si me hace un hombre con más fe, bienvenido sea. Es la victoria de la prueba lo que me da el gozo en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Ojalá tengamos esa reflexión y esa mirada espiritual de las cosas que nos ocurren. Número 4, cuarta verdad que yo quiero compartir. El sufrimiento no es muestra de desprecio de Dios, sino de su amor. Esto es algo que tenemos que tenerlo claro. Nosotros muchas veces pasamos por situaciones, y yo sé que hay situaciones muy dolorosas, como dije al principio, que nos llevan a cuestionar hasta la bondad de Dios. A veces son cosas que no nos afectan a nosotros, y dice, wow, pero ¿cómo Dios puede permitir algo así? Pero a veces cuando nos dan a nosotros, nos pasa algo significativamente duro y pesado, nosotros sentimos como que Dios no nos ama, como que Dios no nos ama. Pero pensemos en Jesús. ¿Qué creemos nosotros que Dios Padre sentía por su Hijo Jesús? Por Cristo. Amor profundo, amor eterno. Lo hizo pasar por la cruz. ¿Fue la cruz una muestra, una evidencia de la falta de amor del Padre hacia el Hijo? Claro que no. Sino de su amor, porque Dios Padre sabía que por medio de la cruz el Hijo iba a poder redimir una humanidad que le adoraría por toda la eternidad. Miren lo que dice una vez más el pastor John Piper acerca de Eliú a Job. Y aquí aprendemos algo que ni Job, hablando del discurso de Eliú, aquí aprendemos algo que ni Job ni sus amigos habían descubierto, a saber, que el sufrimiento de los justos no es un símbolo de la enemistad de Dios, sino de su amor. No es un castigo por los pecados, sino un refinamiento de la justicia. No es una preparación para la destrucción, sino una protección contra la destrucción. Me encantó la frase, no es un castigo por los pecados, sino un refinamiento de la justicia. Como yo decía hace un momentito, cuando yo sufro por mi pecado, Dios no me está castigando, Dios me está refinando. Claro, es una consecuencia de mi pecado, es un sufrimiento que yo me infligí al pecar, pero Dios en su gracia y en su misericordia hacia mi vida, porque ya Cristo llevó mis pecados en sus espaldas, ahora Él trabaja conmigo de una manera transformadora, no punitiva, no como un juez. Él ya juzgó mis pecados en Cristo, ahora es como un padre que Él me trata. Eso es glorioso. Entonces el sufrimiento no es una muestra del desprecio de Dios, sino por el contrario, de su amor. Esta otra frase, esta expresión dice, el sufrimiento no es dispensado arbitrariamente entre el pueblo de Dios. Esto no es de que para todo el mundo pase esta situación difícil, no. Nos es repartido según un designio individual, una terapia experta de la mano amorosa de nuestro gran médico. Y su propósito es que nuestra fe sea refinada, que nuestra santidad sea alargada, que nuestra alma sea salvada y que nuestro Dios sea glorificado. Qué glorioso, qué gloriosa verdad. Número 5, son 6 como les dije. La aceptación confiada del sufrimiento reconoce que Dios es Dios. La aceptación confiada del sufrimiento, un sufrimiento en forma de cruz, acepta el sufrimiento porque sabe que Dios está en control y Dios es Dios. El famoso evento o momento en el que Jesús está en el huerto de Getsemaní está aquí. Le dice a sus discípulos, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús no quería morir. En este momento, humanamente hablando, Él no quería morir. Le pide a Dios explícitamente. Otro evangelio nos dice que fueron 3 veces que le dijo con las mismas palabras. Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Padre, si quieres, Padre. Vuelvo y digo, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si Dios es Dios, yo acepto el sufrimiento de una manera confiada.
Jesús lo pidió y como les dije, humanamente hablando, él no quería morir. Quizás algunos están diciendo, bueno, pero ¿cómo que Jesús no quería morir? Él sabía que él tenía que ir a la cruz porque esa era la forma de redimirnos. Sí, él lo sabía, pero él era un hombre, 100% hombre. Y como hombre él luchó con esa angustia que él dice, le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque la muerte representaba en ese momento para él un gran desafío, físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente, una separación de su padre, lo cual no había ocurrido nunca. Padre, yo no quiero pasar por esto, pero si tú quieres, si tú quieres que tú me lo vas a prevenir. Esta frase de Elizabeth Elliot me marcó. Ella dice, destronaría a Dios en mi corazón si le exijo que actúe de una manera que satisfaga mi idea de justicia. Es el mismo espíritu que se burlaba y decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo quiero leerla de nuevo. Destronaría a Dios en mi corazón si le exijo que actúe de una manera que satisfaga mi idea de justicia. Es el mismo espíritu que se burlaba y decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él no descendió porque él sabía que él tenía que permanecer ahí para redimirnos a nosotros. Elizabeth Elliot, muchos la conocen, muchos otros no quizás. Es una mujer experimentada en aflicción, mujer de dolores, yo diría. Esta fue la esposa de Jim Elliot, un misionero que en una selva sudafricana, ellos fueron misioneros, estaban trabajando ahí con una tribu salvaje, desconocida, y su esposo junto con otros misioneros fue asesinado en quizás el primero o segundo año de su matrimonio. Se quedó viuda, se quedó con hijos. Lo increíble es que ella no desistió de la obra, ella siguió trabajando con esos indígenas hasta que eventualmente la comunidad, o una buena parte de la comunidad, se convirtió al Señor Jesucristo. Pero ella sufrió mucho, luego tuvo otra pérdida de otro esposo, se volvió y se casó. Una mujer experimentada en aflicción, y ella escribió varios libros, pero hubo uno en particular, que es de donde saco esta frase, donde ella decía que Dios no puede actuar de maneras que sean coherentes con nosotros todo el tiempo, que coincidan con nosotros. Dios no es nuestro cómplice. Dios es Dios. Y si cada vez que Dios actúa de una manera que contradice mi idea de justicia o mi idea de lo que debería pasar y yo me molesto con Él, ¿quién entonces creo yo que es Dios? ¿Él o yo? Dios no es mi cómplice, Dios es Dios y Dios puede hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Esa es la oración de Jesús. Si quieres, libra de mí esta copa. Si quieres, hazme pasar por este sufrimiento, pero Señor, si tú quieres. Entonces, el que ve el sufrimiento en forma de cruz implica que yo confío en que el sufrimiento, en Dios en medio del sufrimiento. Por último, Dios se glorifica en el sufrimiento de los suyos. Juan 9:3 dice, no fue por sus pecados ni tampoco por el de sus padres, contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Un hombre que nació ciego, Jesús lo sanó y le preguntaron por qué él era ciego, porque era ciego de nacimiento y se entendía que nació ciego porque Dios lo estaba poniendo a pagar un pecado a él o a sus padres. Y él le dice, no, él nació ciego para que todos vieran hoy ese poder de Dios manifestado en él. Y eso Dios lo hace con nosotros hoy en día. Hay sufrimientos en mi vida y en tu vida para que el poder de Dios se manifieste en mí y en ti. Y que otros lo vean y otros glorifiquen a Dios cuando vean a un hombre, a una mujer totalmente confiada y gozosa en el Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. La misma idea en Juan 11:14, cuando Jesús oyó la noticia de Lázaro, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Lo queremos más claro de ahí. Lázaro se murió y María y Marta, sus hermanas, están afligidas, llorando, hay muchísima gente llorando, triste, afligidos, para que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Ese es el propósito de ese sufrimiento. Y eso pasa en nuestras vidas entonces. Hay cosas específicas que pasan en nosotros que es para que la gloria de Dios se vea en nosotros de diferentes maneras. No tengo
ni el tiempo ni el conocimiento para relatar y enumerar todas las maneras en las que Dios se pudiera glorificar en nuestras vidas por medio de nuestro sufrimiento. Lo importante es que cuando nosotros seamos exprimidos, el jugo que salga sea glorioso para Dios, sea agradable a Dios. Entonces, cuando vemos el sufrimiento a la luz de la cruz, o un sufrimiento en forma de cruz, y este es el resumen de los 6 puntos que hemos visto para concluir. En primer lugar, nos dice la cruz que le importamos a Dios y que Él sufre con nosotros. El sufrimiento en forma de cruz es un sufrimiento que no se siente solo, sino que se siente esperanzado, porque la cruz me indica que mi sufrimiento eventualmente acabará porque Cristo llevó mis culpas en la cruz. Número 2, Dios toma nuestro sufrimiento y lo convierte en ganancia. Dios siempre está detrás de algo en mí con todo sufrimiento que produce. Por eso Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. Esa es la razón de Romanos 8:28. Dios toma nuestro sufrimiento siempre. Él no desperdicia un sufrimiento. No es arbitrario, siempre, y lo convierte en ganancia. Y la cruz muestra eso porque Él convirtió el peor pecado cometido en la humanidad, lo convirtió en ganancia para sus hijos. Dicha ganancia nos puede producir gozo a pesar del sufrimiento si yo pongo atención en lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón, en mi alma. Si veo cómo Dios me está refinando, si veo cómo Dios está trabajando en mí. Número 4, el sufrimiento no es muestra de desprecio de Dios, sino de su amor. Es su amor transformador que está haciendo de mí un hijo más conforme a su Hijo Jesús. Número 5, aceptar confiadamente el sufrimiento reconoce que Dios es Dios. Un sufrimiento en forma de cruz es el que acepta confiadamente el sufrimiento. No estoy diciendo conformadamente, o sea, con un corazón conformista. No hay cosas que podemos cambiar. Hay cosas que están en nuestro control, por así decirlo, y que Dios nos ha dado las herramientas y las habilidades para poder enfrentarlas. Y si lo podemos hacer, hagámoslo. Pero una vez hecho todo lo que podamos hacer, confiemos en que Él está haciendo algo que muchas veces nosotros no entendemos y que Él es Dios. Y por último, Dios se glorifique en el sufrimiento de los suyos. Ojalá que Dios te haga notar, te haga ver, porque eso uno experimenta mucho gozo cuando uno ve que lo que Dios está haciendo en uno es de alimento, es motivo de gozo y de alegría y de gloria para nuestro Señor. Así que esas eran las ideas que quería compartir con ustedes y quiera Dios hacernos a todos gente que cuando sufre, cuando nos toque sufrir y nos va a tocar, si no nos ha tocado ya o estamos en eso, lo hagamos de una manera que exaltemos todas estas verdades